Dios bendice a todos los que bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra de Dios. Continuamos con la trilogía de Judas 11. Hoy veremos el segundo capítulo titulado El error de Balaam. Leemos nuevamente el versículo 11 de Judas. Dice en el nombre de nuestro Señor: Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo te agradecemos la porción de la palabra que hemos tomado, en la cual estamos desarrollando esta enseñanza. Pedimos, buen Dios, que tú nos guíes a través del Espíritu Santo y que ministres a nuestras vidas, nos edifiques con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en el capítulo anterior mencionamos que Judas hace una defensa intensa y exhaustiva del Evangelio de Jesucristo y denuncia todas aquellas prácticas anticristianas y sectas y movimientos que se están levantando para introducirse dentro de la iglesia y corromperla. Pero también Judas hace uso del conocimiento que tenía del Pentateuco y también de la filosofía que se manejaba en su actualidad para hablarle a la iglesia de Jesucristo. Y mediante este conocimiento, él le expresa que Dios no perdonó al pueblo antiguo por sus pecados, sino que los destruyó, pero que también Dios trajo juicio sobre aquellas personas que hicieron una mercadería, comercio del ministerio que Dios les había entregado, y también que Dios destruyó a aquellos que se levantaron en contra de la autoridad por él establecida. Una característica que no mencionamos en el capítulo anterior acerca de Judas es que el escritor Judas es hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra lo comprueba en el versículo 1 del mismo libro de Judas. Él dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Para cuál Jacobo? Tenemos que ir a Mateo 13, dice que las personas que vieron a Jesucristo, dice: no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Esto también lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo 3, que menciona que María vino y dijo que quería hablar con el Señor. Le dijeron: aquí está tu madre y tus hermanos. Entonces menciona que los hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. Y Pablo también en el libro de Gálatas capítulo 1, 19, refiriendo a que él desde el momento que creyó en el Señor no había ido a Jerusalén ni había hablado con ninguno de los apóstoles, sino que era Jesucristo el mismo que le había revelado el Evangelio. Y él había estado predicando este Evangelio, pero fue 14 años después a Jerusalén, se reúne con Pedro y dice que después de hablar con Pedro, dice: pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y es interesante ver que en Juan capítulo 7, versículo 5, dice la palabra que ni aun sus hermanos creían en él. Jesús está comenzando el ministerio y ellos le dicen: bueno, pues ninguno que procura darse a conocer hace las cosas en secreto. Ve, predica allá en Judá también y haz la obra para que ellos también crean. Y dice: porque ni aun ellos creían en él. Pero al parecer, en algún momento del ministerio de Jesús, sus hermanos también creyeron en él. Por eso cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 1, 13 y 14, dice la palabra que subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, menciona a los apóstoles, y al final dice: y Judas, hermano de Jacobo. Judas también estaba ahí en el aposento alto cuando vino la promesa del Espíritu Santo. Ahora vamos a lo que nos compete: el error de Balaam. El pueblo de Israel que salió de Egipto viene en su travesía por el desierto. Entonces Satanás comienza a levantar a los reyes de otros pueblos para que le hagan la guerra. En esta guerra encontramos que ellos destruyen al rey de Ará, a Sehón, a Og, rey de Basán. Pero cuando Balaam, rey de Moab,
vio todo lo que Israel había hecho con estos pueblos, dice que ellos sintieron un gran temor a causa de Israel, pero también sintieron una gran angustia. Entonces Balac, el rey de Moab, sintiéndose inferior al pueblo de Israel, comienza a indagar de qué forma puedo vencer o destruir a este pueblo. Y yo me imagino que reúne su consejo y en medio de una lluvia de ideas, alguien dice, por allá hay un profeta, hay una persona que tiene un poder. A los que bendice son benditos y a los que maldice son malditos. Se llama Balaam. Yo creo que si Balaam maldice a ese pueblo, nosotros le podremos vencer. Y es así que Balac toma la decisión de enviar a buscar a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Ahora bien, dice la palabra en número 22, versículos 5 y 7, que los ancianos de Moab, de Madián, trajeron presentes, dádivas de adivinación para Balaam, regalos para comprar su favor. Y le dicen, el rey Balaam envió a llamarte, envió a buscarte, quiere que le maldigas a un pueblo, pero él dice que también aparte de esto te va a dar muchos regalos más, muchas dádivas. Entonces, imaginemos hoy en día un cristiano que Dios le está usando grandemente. Se está levantando dentro del cuerpo de Cristo, pero viene con una unción poderosa, con un mensaje centrado en la palabra. Viene también con señales, viene también con milagros. Y Dios está levantando a esta persona y alguien le llama y le dice a esta persona, tome esta ofrenda, venga, tome esta ofrenda, pero yo quiero que vaya a mi casa, quiero que ore por mi mamá, quiero que ore por mis hijos, quiero que ore por mi negocio, yo le voy a dar tu mendel, yo te agarré esto ahí, pero venga conmigo. Estamos comprando el favor del siervo de Dios. A veces es un error que cometemos como cristianos, porque cuando Dios pone en nosotros el querer de darle algo a alguien, debemos dárselo, pero no condicionarlo a que haga algo porque le dimos algo. Entonces, podemos ver que el cristiano que surge con un ministerio de manifestación de poder y gloria de Dios está expuesto a personas que quieran comprar su favor. Atención acá para los que están levantándose en un ministerio. Usted está expuesto, usted está expuesta a que alguien quiera comprar su favor. Ahora bien, un predicador con escrúpulos que recibe cualquier ofrenda y le piden que haga algo por ellos o por la persona que le entregó la ofrenda, se va a sentir siempre comprometido porque tenemos escrúpulos. No somos el tipo de personas que recibimos algo, sino que tenemos escrúpulos. Hoy en día, al igual que antes, existen muchas personas que están comprando y vendiendo milagros o favores de Dios. Pero, ¿qué nos enseña Dios? Los ancianos y príncipes de Moab trajeron dádivas, presentes, regalos, y Balaam recibió el mensaje que le envió Balac. El mensaje es que vayas a maldecir a un pueblo. Imaginemos hoy en día que alguien llame a un ministro de la iglesia de Jesucristo, al presidente de alguna organización cristiana y le diga, mira, maldice a la oposición del gobierno porque no deja que este país eche adelante, a ver si Dios los extermina. No deberíamos caer en semejante caso. Bien, entonces Balaam quedó impresionado con los presentes que trajeron y más impresionado quedaría en su mente qué más le iba a dar el rey si él iba. Pero le dice a la persona, quédense aquí, yo voy a hablar con Dios esta noche y mañana según lo que Dios me diga, yo le diré a ustedes. Ahora bien, el comienzo del ministerio casi siempre en el comienzo del ministerio de una persona se ve más la humildad que el poder. Con el pasar del tiempo se resalta más el poder de la persona y la humildad es una simple apariencia.
Ojalá y pudiésemos retroceder el comienzo del ministerio de grandes líderes de hoy en día y veremos el reflejo de la humildad. Hoy en día, 10 años después, 15 años después, cuando ya su ministerio se hizo una gran empresa, porque hoy en día los ministerios, más que obras del Señor, son grandes empresas. Hoy que en su ministerio es una gran empresa, estas personas, la humildad se ha alejado de su rostro, la humildad se ha alejado de sus vidas y simplemente la humildad es una apariencia, es una sombra lejana. Bien, entonces cuando nosotros comenzamos el ministerio debemos tener cuidado, pero más cuidado debemos tener cuando ya hemos avanzado en el tiempo del ministerio y cuando el ministerio ha crecido. Es más peligroso el ministerio cuando está allá arriba que cuando está comenzando, porque cualquier ministerio comenzando una caída no va a sufrir mucho la persona. Pero un ministerio que ya ha llegado a grandes alturas y en medio de esas alturas la persona tiene una caída, casi siempre hay un desastre. Es como cuando el avión salió, está a 1000 pies, 2000, 3000 pies de altura y allá sufre una falla y se viene a pique. Así pasa con los grandes ministerios. Cuando tienen esa falla en el aire, lamentablemente viene un desastre, y no solo para el que lleva el ministerio, sino para todos los que van dentro de ese avión. Por eso es que a veces cuando caen grandes líderes, caen muchísimas personas. Debemos cuidarnos. Entonces, no podemos vender nuestro servicio a Dios a los hombres. Veamos algunas señales de cuando estamos comenzando a vender nuestro servicio. Resulta que hay un predicador y le hacen una invitación, pero entonces este predicador le dice a las personas que le invitan: tienes que hablar con un coordinador, reserva la habitación de un buen hotel, dime en qué restaurante, qué tipo de comidas son las que me van a dar, yo te voy a enviar la lista de las comidas que a mí me gustan, para que por favor escoja bien el restaurante. Por cada día de actividad yo te voy a cobrar X cantidad en dólares, y también te voy a exigir que invites muchas congregaciones. Yo no voy a ir a predicarle a 3, 4, 5 personas, no. Yo necesito que haya una multitud. Entonces todo esto son señales que están indicando hacia dónde va el corazón de esta persona. ¿Será que se lanzó en la piscina, esa que dice que yo soy tu bienestar económico? ¿O será que la persona está siguiendo el camino que Dios quiere? Entonces, con estas señales nosotros podemos llegar a tener conclusiones. Nos preguntamos quién es Balaam. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 16 dice que era un profeta, que una mula, una bestia, con voz de hombre le habló y refrenó la locura del profeta. Entonces era un profeta, se le reconoce. Ahora imagínense el reconocimiento que le hace Balá, que es un rey, a Balaam, y le dice: yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Le hace un reconocimiento. Prestar atención acá. Los reconocimientos del hombre por los hombres corrompen al hombre. Parece un juego de palabras. Los reconocimientos del hombre por los hombres corrompen al hombre. En Juan 5:44 Jesús dijo: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Entonces, cuando estamos buscando la gloria de los hombres y recibimos la gloria de los hombres, dejamos de percibir la gloria de Dios. No prestemos gran atención a la gloria que viene de los hombres, sino que busquemos siempre la gloria que viene de Dios. Por eso en el versículo 36 de Juan, Jesucristo dice: las obras que yo hago dan testimonio de mí. Y dijo Jesús, lo dijo así Jesús: esas obras que yo hago dan testimonio de mí.
¿Qué testimonio dan las obras que nosotros hacemos? Es la pregunta. Vamos a imaginarnos un supuesto negado. Varón, aquí tienes esta camioneta 2020, 0 kilómetros. Es tuya, varón. Solo necesito que vengas conmigo y ores por unos sembradíos que tengo por allá en el campo para que la guardia no los descubra. Ya cuando nos dijeron la guardia no los descubra, aquí están las llaves de la camioneta. Y varón, yo no estoy en eso. Yo no ando en eso. Entonces a Balaam le dijeron algo más o menos así. Solo que era más fuerte, era peor, porque se estaba metiendo con el pueblo de Dios. Entonces en número 22:9, Dios le dice a Balaam, después que pasa la noche, le habla claro. Si le da una respuesta clara, concisa, sin duda, tajante. Aquí no hay duda. Y le dice, no vaya. No vayas a maldecir porque ese pueblo es bendito, es mi pueblo. No te metas en donde no te han llamado. Yo no te he llamado a eso. Te está llamando es Balaam. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos advierte? Recuerden a Caín, si hicieres bien, no serás engrandecido. Y ahora a Balaam, Dios le dice, no vaya. Entendemos lo que Dios dice, pero en nosotros siempre va a revelarse el espíritu de Balaam. Cuando usted recibe una palabra clara de parte de Dios que le dice no hagas, y usted hace, usted está actuando en el espíritu de Balaam. No caigas en adulterio, y caes en adulterio, estás revelándote porque ya Dios habló claro. Pero tú sí quieres caer en adulterio. Entonces, vemos que en la mañana dijo Balaam a los príncipes que le envió Balaam, volveos a vuestra tierra, porque Dios no me quiere dejar ir con vosotros. Si escuchan esa palabra de Balaam, Dios no me quiere dejar ir, yo sí quiero, pero Él no quiere. Vamos a imaginar otro supuesto negado. Están los novios cristianos solos y le dice la novia, mejor vete porque Dios no me quiere dejar darte la prueba de amor. Y le pregunta el novio, ¿por qué? Porque me vino la regla. Sí, ella quiere, pero se interpuso algo. O imaginemos también, si no fuera evangélico, yo iría a esa fiesta con ustedes y pasaría la noche de rumba. Pero es que yo soy evangélico. Pero es que si no fuera evangélico, yo iría. Bueno, entonces, si no fuera cristiano, evangélico, pues yo me iría también en ese viaje que yo sé que vamos a pasar un fin de semana, ustedes van a pasar muy chévere y van a estar allá en fiesta y haciendo y deshaciendo. Pero yo soy evangélico, no puedo ir. Pero lo decimos como consentimiento, si no fuera así como que yo quiero. Si no fuera evangélico, cuando alguien me molesta, te caería a golpe. Si no fuera evangélico, te daría tu merecido. Pero dale gracias a Dios que soy cristiano, si yo quiero. Entonces, si le dice a algún hermano, bueno, si no fuera cristiano, te diría, vámonos para el hotel, porque la carne se ha revelado. Y ella diría, pues si yo no fuera cristiana, también te diría que lo fuera. Entonces, estamos como jugando con lo que yo quiero y con lo que sabemos que no debemos hacer. Entonces, muchos en algún momento dirían, pues si yo no fuera cristiano, esa plata que está mal puesta ahí, me la llevaría. Me llevaría esa cadena de oro, me llevaría esto. Pero soy cristiano. Es decir, yo tengo ganas a veces de robar, pero es contra esas ganas, contra ese deseo que nosotros tenemos que luchar. Y es ahí donde viene esa reflexión para nuestras vidas. Y nosotros decimos como Balaam, pero Dios no me deja. Entonces, él pudo haber dicho, vuelvan a su rey, dígale que no voy a ir, que no insista. Y si insiste, le voy a maldecir a él y voy a maldecir a toda Moab. Y yo me imagino que hubiese puesto una pared y Balaam no hubiese molestado más. Pero él dejó un entredicho. Dios no me quiere dejar ir. Entonces, esta respuesta la recibió Balaam. Te digo, no, él sí quiere venir. Lo que tengo que darle es un estímulo mayor.
Entonces dice que envió más príncipes, más honorables, más grandes que los anteriores. Y dice la palabra de Dios en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en pequeñas cosas no le somos fieles a Dios, en grandes cosas no le seremos fieles. Es fuerte, pero así es. Tenemos que tratar de ser fiel en las cosas pequeñas. En cosas pequeñas, esas pequeñas mentirillas, nosotros tenemos que ser fieles y decir, voy a apartarme de estas pequeñas mentirillas, de estas mentirillas blancas. ¿Para qué? Para que pueda ser fiel en las cosas grandes también. Pero mire cómo los envió el rey, los envió con palabras en una actitud de humildad. Te ruego que no dejes de venir, porque sin duda te honraré mucho. Sigue el enemigo estimulando que te voy a honrar. Mientras tengamos esa parte, honrar, y si nos las ponen en dólares o en euros, nosotros nos sentimos como muy estimulados. Ahora bien, dice la palabra que Dios le da una respuesta a Balaam a raíz de esto. Le dice, bueno, ve con ellos. Pero en verdad Dios no quería que él fuera con ellos. Ya Dios le había dado una palabra. Le había dicho, no vaya. Y después le dice, ve con ellos. Y es aquí, en esta segunda respuesta de Dios, donde Balaam entra en la voluntad permisiva de Dios. Y en la voluntad permisiva de Dios, nosotros corremos un riesgo mortal. Dice la palabra de Dios, nosotros podemos ir, pero la espada de parte de Dios nos acecha. En la voluntad permisiva de Dios, usted puede hacer 1000 cosas, pero la espada le acecha. Entonces, cuando Dios nos ha dado una palabra clara, una respuesta clara, y nosotros volvemos en oración para que Dios nos las cambie, corremos un riesgo de muerte. Como en este caso le pasó a Balaam. 3 veces el asna libró de muerte a Balaam. Entonces, vemos que hoy en día hay muchas personas que son librados de muerte, de robo, de enfermedad, de maldad que les acecha. Son librados del enemigo porque alguien nos carga espiritualmente en oración. Muchos son librados de la maldad del mundo, de ladrones y de todas aquellas cosas que vienen para destruirle, aún para acabar con su vida, porque hay alguien que les carga en oración. Por eso es que usted ve que cuando va al culto de oración en alguna congregación dice, bueno, vamos a orar por los hijos de la hermana tal, vamos a orar por fulano, vamos a orar por aquel. Y entonces quiere decir que hay una iglesia que carga en oración a un grupo de personas. Y estas personas a veces andan por allá haciendo y deshaciendo en el mundo y pasan cosas a su alrededor donde otros son dañados, son perjudicados, donde otros mueren, donde otros son lesionados y a ellos no les pasa nada. Pero es porque una iglesia les carga en oración. Pero también por ahí hay otros casos donde no es una iglesia, sino es una hermana, un hermano, una madre, un padre que cargan en oración a sus hijos y son librados. Como el asna libró a Balaam del ángel que no le matase, así muchos padres, madres y hermanos en Cristo han librado a muchos de que la muerte no les alcance y de que el mal no llegue a su vida porque los cargan arriba en oración. Ahora, a veces escuchamos decir, me disparó cerquita, así de cerquita, y no me dio, no me pasó nada. Caí del taxi, del bus, y gracias a Dios, ni siquiera se me fracturó una pierna, un pie. Caí en medio de, había una balacera, y pasé por ahí porque no sabía y no me pasó nada. Pero alguien te carga a cuesta. Alguien te carga a cuesta. Entonces, debemos tomar en cuenta que no es fácil librar de la muerte al que nos golpea. No es fácil librar de la muerte al que nos golpea. Porque Balaam agarró a palo varias veces al asna, la golpeó. ¿Y cuántos hijos no golpean a veces a sus padres, a su madre? Madres que tienen hijos que se la pasan en la calle haciendo cosas malas y las maltratan y a veces hasta las golpean.
Pero ellas, al igual que el asna de Balaam, soportan y siguen librando de la muerte a esos malagradecidos. Con sus oraciones, con sus ruegos, con sus súplicas, con sus ayunos, con su intercesión, pidiendo la oración por ellos en las iglesias. Ellas los cargan a cuestas. Entonces, hasta este momento hemos podido ver que parte del gran error de Balaam estuvo siempre en querer obtener ese bienestar económico, esa riqueza que le estaban ofreciendo. Ahora bien, después de esto, que él ve el ángel, dice que Dios le vuelve a decir, bueno, ahora sí vas a ir. Pero ya entendió que esta tercera vez que Dios le dice que vaya, o esta segunda vez que le dice Dios que vaya, ya Dios le ha dicho, cuando ibas en la vez anterior yo te iba a matar. Mandé un ángel para que te quitase la vida. Pero ahorita vas a ir y vas a decir las palabras que yo te mando. Es decir, quiero que entiendas que conmigo no se juega. Con Dios no se juega. Por ahí dice, con Dios no se juega, carrito. Dios es Dios y Dios es serio y nosotros tenemos también que tener seriedad en las cosas de Dios. Entonces va con los príncipes y bendice al pueblo de Israel en 3 oportunidades. Y Balaam le dice, Dios te ha privado de mis bendiciones. Dios te ha privado de la riqueza que yo te iba a dar. Y imaginemos por un momento el caso de algún hermano que está siendo acechado por alguna mujer y él en varias oportunidades le ha dicho a esa mujer, no voy a ir contigo a la cama porque tú no eres mi esposa, no voy a hacer esto contigo. Y esa mujer le dirá, pues Dios te ha privado de todo esto. Sigue siendo evangélico, pero no vas a disfrutar esto. Entonces así más o menos estaría la situación de Balaam. Balaam le dijo, Dios te privó de todas estas riquezas que yo te iba a dar. Vete. Pero Balaam, resentido, y yo digo resentido con Dios, armó en su mente, tramó en su corazón cómo dañar y cómo destruir al pueblo de Israel, y le da un consejo a Balac. Le dice, haz que las hijas del pueblo de Moab se acerquen allá al pueblo de Israel y que compartan con ellos, que vayan allá y forniquen con ellos. Dile la palabra, no es que vayan a hacerse la santica, no, que vayan y los provoquen, forniquen con ellos, pero también que lleven sus dioses y haga que ellos se inclinen a esos dioses y también coman de lo que sacrifican a esos ídolos. Y es así que el pueblo de Israel sufre una gran derrota, primero espiritualmente y también en lo que corresponde a lo que era el campamento. Dice la palabra de Dios que 24,000 personas murieron por haber fornicado con las hijas de Moab y también por haber comido de lo sacrificado a los dioses paganos, a los ídolos del pueblo de Moab. Entonces él sembró algo allá que se conoce como la doctrina de Balaam. Cuando vamos a Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, dice que Dios le dice, pero tengo contra ti a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñó a Balaam que llevara a las hijas para que fornicasen con los hijos de Israel y comiesen de los sacrificados a los ídolos. O sea, esa doctrina de unir y mezclar lo que es de Dios con lo que es del mundo. Esa doctrina de mezclar la enseñó Balaam. Haz que se unan tus hijas con los hijos de ella para que se mezclen y se corrompan. Y hoy en día sigue esa doctrina vigente. Por eso la menciona en las iglesias en Apocalipsis. Entonces, muchas personas en el tiempo de Jesús también se habían corrompido por dinero. Hicieron del templo un negocio. En Juan capítulo 2, versículos 14 y 16, dice que Jesús hace un látigo y echó fuera del templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas y volcó las mesas. Hizo un látigo y lo sacó. ¿Por qué? Porque el templo se había llenado de mercaderes y de comerciantes. Y es así que hoy en día también en la iglesia
podemos encontrar que la iglesia de Jesucristo se ha llenado de mercaderes, comerciantes, cambistas y vendedores. Por eso tenemos hoy en día los que no venden palomas, ni ovejas, ni bueyes, sino que venden milagros, venden sanidades, venden una gran cantidad de cosas que según ellos vienen de parte de Dios y que las personas necesitan comprarlas. Porque no es que los milagros son gratis, tú tienes que dar una ofrenda por ese milagro. Por eso hace unos años atrás estuvo de auge y de moda el decir que tenías que sembrar. Siembra tu casa, siembra tu carro, siembra el anillo, siembra unos buenos zapatos para el predicador, siembra X cantidad de cosas, porque eso se sembraba de todo. Siembra ese terreno porque ahí vamos a construir una iglesia, y entonces siembra los materiales porque necesitamos construir la iglesia, y todo el mundo tenía que sembrar, porque si tú siembras vas a recibir el 30 por 1, el 60 por 1, el 100 por 1, según la ley de la siembra. Agarraron algo que tenía que ver con la palabra de Dios y del evangelio y lo metieron en algo material. Es decir, agarraron la leche y la mezclaron con la magnesia y dijeron, esto es leche igualito. Y no es así. La leche es leche y la magnesia es magnesia. Serán blancas las dos y se parecerán, pero leche es leche y magnesia es magnesia. Entonces, después de que pasó de moda el periodo de la siembra, se viene ahora el periodo de los pactos. Y es que tienes que pactar. Si tus hijos no quieren llegar al evangelio, tú mandas una ofrenda de $10,000 y Dios los convierte a todito. Y si tus hijos andan en tal cosa, bueno, esa ofrenda es menor, es como de $2,000, $1,000, 500, pero tienes que pactar, porque si tú no pactas, Dios no va a hacer nada. Dios no obra milagros. Y entonces se metió la cuestión de los pactos y vemos que las grandes organizaciones cristianas que dominan y tienen medios de comunicación, entonces para, según ellos, que estos medios sobrevivan, la gente tiene que aportar, y para aportar tenemos que estimularlo. Entonces los estimulamos a raíz de siembra y los estimulamos con los pactos y los estimulamos con cuanta cosa nos imaginamos nosotros que van a hacer que ellos reaccionen y quieran trabajar y colaborar y dar el dinero que según esas organizaciones ellos necesitan para expandir y llevar el evangelio a grandes latitudes. Ciertamente, a través de los medios de comunicación, hoy el evangelio se expande y llega a muchos lugares que no imaginamos. Pero detrás de esto hay una gran cantidad de dinero en la cual todos estos dirigentes se están llenando, se están lucrando y se están beneficiando. Y ahora ellos viven en grandes mansiones, porque como ellos son los dueños de estos medios, pues aunque son cristianos y viven de la siembra y viven de los pactos, ellos necesitan vivir en las alturas. Hicieron un negocio del evangelio. Muy bien. Entonces, finalmente podemos entender cuál fue el error de Balaam. El error de Balaam fue vender la palabra de Dios. Escuche bien. El error de Balaam fue vender la palabra de Dios. La palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios es como la salvación. La salvación tampoco se vende. La Iglesia Católica hace muchísimos años atrás comenzó a vender las indulgencias, a decirle a las personas, si te quieres salvar tienes que pagar tanto. Y aquí nosotros, el Papa te va a firmar un papel, un documento donde dice que ya tú te salvaste. Pero peor aún decían, si tú quieres salvar a alguien que está en el infierno, nosotros te damos una indulgencia y lo sacamos de allá y lo llevamos al purgatorio. Si la persona era de dinero y el que se había muerto, que estaba en el infierno, era muy malo, eso valía mucho. Entonces le daban su indulgencia y lo llevaban para el purgatorio. En el purgatorio tenía un proceso. Si querían sacarlo del purgatorio, pagaban otra indulgencia y de ahí lo llevaban para el cielo. Qué diablo tan mentiroso. Y nosotros hoy tal vez agarramos las indulgencias de los católicos y no decimos, no, que te vamos a salvar, que vamos, no, vamos, tu hijo se va a salvar si tú haces un pacto. Eso es igualito que las indulgencias ayer. A mí que no me venga ningún apóstol a decir que cuando ellos le dicen a las personas que pacten por la salvación de sus hijos y manden una gran cantidad de dinero o X cantidad de dinero, no es igual que lo que hacían los católicos cuando decían, si usted quiere salvarse, que se salven sus hijos, pague y nosotros le damos una indulgencia. Solo que los cristianos no utilizamos esa palabra. Y dentro de la iglesia parece que esa palabra es así como medio fea, pero es lo mismo.
Es lo mismo. Entonces, ese error de Balaam de vender la palabra hoy en día se sigue practicando. Muchos siguen vendiendo milagros, siguen vendiendo sanidades, siguen vendiendo una predicación. Si quieres escuchar una buena palabra y que este siervo que está aquí, que se quemó las pestañas haciendo un doctorado y que se quemó las pestañas día y noche estudiando la palabra y preparando grandes y buenas enseñanzas, si tú quieres escucharme, págame tanto y yo hoy te llevo una conferencia. Sí puedo darte las conferencias que tú quieras, pero esto te vale tanto. Ese es un comerciante del Evangelio, es un comerciante de la palabra y es una persona que nosotros deberíamos hacer como hijo de Jesús, darle un latigazo y sacarlo del templo. Entonces, Dios no está en ese asunto de estar comprometido a darle a las personas lo que ofrecen otros, diciendo que si tú pactas o que si tú siembras. Eso que hacen esas personas se llama timar. Timar es ofrecerle a la persona algo que nunca van a recibir a cambio de que ellos entreguen una cantidad de dinero. Y muchos están timando y hay muchos timadores dentro del Evangelio. Por eso vemos que hoy en las iglesias, las congregaciones, han llegado muchísimas personas, sean congregaciones pequeñitas, sean congregaciones grandes, han llegado muchos mercaderes, comerciantes y estas personas que están haciendo del Evangelio una fuente de ganancia, una fuente de negocio. Dice Timoteo capítulo 6 versículo 5 que ellos toman la piedad como una fuente de ganancia. Aquellos que ustedes ven que tomaron el Evangelio de Jesucristo como una fuente de obtener dinero y de obtener ganancias, y que ustedes ven que ya esa persona no quiere vivir en la urbanización porque es una urbanización clase media, que a él le corresponde vivir en una urbanización de clase alta, que la casa que le costó en la urbanización $100,000, eso es algo que lo devaloriza a él y él necesita vivir en la mansión que vale $800,000, $1,000,000, porque ese sí está a su altura, a su capacidad, a su nivel. Eso que hicieron de ese evangelio una fuente de ganancia, dice la Biblia, apártate de los tales. Apártate de los tales. Por eso es que cuando nosotros entramos a la televisión cristiana y vemos que la televisión cristiana nos están diciendo a cada rato, es que tienes que pactar, es que tienes que sembrar, y nos meten ese mensaje como que con un martillo y taca, y taca, y taca, y nosotros terminamos así: si yo no pacto, Dios no me va a hacer este milagro. Si yo no pacto, Dios no va a salvar a mi hijo. Si yo no pacto, Dios no me va a dar una casa. Si Dios no pacto, Dios no me va a dar una esposa. Dios no me va a dar un esposo. Necesito pactar porque yo no me quiero quedar para vestir santo. Y vean el dinero y no llega el esposo. Y no llega nada de lo que pactaron. Porque Dios no está en ese asunto. Dios no está obligado a cumplir nada de lo que los hombres, los falsos apóstoles, los falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, comerciantes, mercaderes y vendedores del evangelio dicen. Dios no está obligado a cumplir nada. ¿Sabe por qué las personas reciben milagros? Porque sí, yo reconozco que hay muchas personas que reciben milagros cuando hacen estos pactos y cuando hacen estas siembras y reciben. Lo reciben es por su fe. Por tu fe es que recibes. Porque crees ciegamente de corazón que lo hiciste y que Dios va a hacer. Y por esa fe hay muchos milagros. Por esa fe muchos reciben casa. Por esa fe muchos reciben carro. Y por esa fe muchos reciben todo lo que ellos piden después del pacto y reciben. Pero no reciben porque Dios respalde a ese profeta, o porque Dios respalde a ese apóstol, o respalde a esa persona que te está hablando. No, Dios respalda es tu fe. Dios respalda es tu creencia, que estás creyendo firmemente y estás convencido de que Dios lo va a hacer, y Dios lo hace. Pero hay muchos que no tienen ese nivel de fe que tienes tú, que has recibido. Y esas personas se decepcionan del pastor, se decepcionan del predicador, se decepcionan del canal de televisión, se decepcionan de la iglesia y lo peor, terminan decepcionados de Dios, diciendo: Dios, pero yo di esta plata, ¿por qué no me diste el carro? ¿Por qué no me diste la casa? ¿Por qué no me hiciste esto por mi hija? ¿Por qué no hiciste esto? Y terminan resentidos contra Dios, como que si Dios fue el que les habló a ellos que pactaran. Les habló un hombre. Entonces Dios nos guarde
y nos libre de estas personas, porque segunda de Pedro 3 dice que por avaricia ellos harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fingen y hacen una mercadería, un comercio de nosotros para sacarnos dinero. Cuando usted dé una ofrenda, cuando usted dé algo, délo para Dios. No lo dé para ningún predicador. No lo dé para viendo como que si lo está dando a alguna persona. No, dé para Dios. Porque de Dios viene su recompensa. El error de muchas personas es que dan pensando que la persona le va a recompensar. Y aquí Dios dice que cuando tú des con alegría, pero da para Dios. Porque dando para Dios, de Él viene nuestra bendición. Y dice también que en el versículo, en 2 de Pedro también, que ellos tienen el corazón habituado a la codicia y que son hijos de maldición. Todas esas personas que desde que tú entras a la iglesia, comienzan, hermano, recuerde que tiene que ofrendar, recuerde que tenemos que dar el pro templo, recuerde que tiene que comprar todo lo que estamos vendiendo ahí. Cuando usted salga del culto, no se vaya a ir sin comprar nada de lo que estamos vendiendo, porque todo esto es pro templo. Yo he estado en congregaciones que pasan de 1500 miembros y dicen estas cosas. Y son congregaciones que no se ve que ellos estén invirtiendo en nada de la obra. Pero todas las semanas quieren que las personas compren la mercadería que ellos venden. Y aquí están las Biblias. Mira, la que está en el instituto vale $10, pero aquí en la iglesia se la vendemos en 12 porque usted da $2 de contribución. Usted quiere ir para el plan de los niños, ese plan de los niños vale $15 porque en realidad se van a gastar 10 por cada niño, pero son 5 que usted va a dar de contribución y sus niños se van a edificar y vaya para matrimonio para toda la vida y vaya para esto y comercio por aquí, comercio por allá. Por todos lados te meten en el comercio. Que quiere ir para Jerusalén, bueno, métete aquí en el plan de nosotros, que aquí tenemos el plan de viaje. Hay tantas formas que se está comercializando el evangelio hoy en día que nosotros no nos damos cuenta, porque por cualquier lado nos meten la cuña y por alguna parte nos sacan. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que son mercaderes del templo y esas personas se lanzan por dinero, por lucro. Finalmente, termino diciendo, la doctrina de Balaam es el vender la palabra de Dios. No compremos la palabra de Dios. La palabra de Dios es gratuita y es para todo aquel que quiera recibirla. Jesucristo nunca predicó por ninguno de sus sermones, por ninguna de sus enseñanzas. Jesucristo hizo muchos milagros y a nadie le dijo, mira, tienes que dar una ofrenda porque yo te sané, vete para el templo y lleva una ofrenda porque yo te paré, eres un paralítico, yo te levanté, te di vista, tú estabas ciego, ¿cuánto te has reunido ahí recogiendo limosna? Ah, tienes tanto, bueno, lleva tanto para la iglesia, porque hoy en día se ha metido tal malicia dentro de la congregación que hasta investigan cuánto gana una persona para saber si está diezmando completo o no. Y la relación de diezmo no es una relación con la iglesia, la relación de diezmo es entre la persona y Dios. Y no tiene que venir ningún inquisidor a decirme, hermano, ¿cuánto ganas tú? ¿Y cuánto te dan por ahí de propina? Tienes que dar diezma también de las propinas, tienes que diezmar de esto. Y si tu esposa, por allá, ella también tiene que diezmar. Y cuando tu esposa tú les des los $100, de esos $100, aunque tú hayas diezmado, ella también tiene que diezmar. Y todo lo hacemos así como que una malicia por el dinero. Y vemos el dinero como un Dios. Y no vemos al que da el dinero, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Finalmente, culmino con esto. Jesús agarró un látigo y echó fuera a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, también a los cambistas, volcó la mesa y sacó a todos esos mercaderes y comerciantes del templo. Nosotros, con el látigo de la palabra, deberíamos sacar estas personas también de la iglesia. Pero como son poderosos, son personas que ya tienen un poder económico y son grandes, tal vez no podemos sacarlos de las congregaciones y de esos grandes negocios que ellos han construido, que llaman iglesia. Tal vez no podemos sacarlos de ahí, pero sí podemos sacarlos de nuestro corazón. Sí podemos sacarlos de nuestro corazón, sacarlos como apóstoles, como maestros, como ministros, como profetas, porque son esas personas que dicen que tienen grandes cargos, los que normalmente nosotros seguimos y creemos que nuestra bendición viene de ellos. Démosle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta palabra. Reconocemos que es fuerte, Señor, pero es la palabra que necesitamos en el tiempo que vivimos,
Permite que ella traiga edificación y que ella, Señor, pueda llegar y hacer la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en Él te damos las gracias. Amén. Dios les bendice.